Buenos días, amados hermanos, amigos que nos escuchan. Dando continuación al estudio de la Declaración de Fe de la Comunidad Cristiana El Camino, vamos a desarrollar hoy un punto en lo que refiere al estudio de evangelismo y misiones. El tema que vamos a tratar en este tiempo se llama ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Como una pregunta o como una respuesta. Quiero desarrollarla como ambas cosas. Porque no me avergüenzo del Evangelio, como una afirmación, es un hecho que no me avergüenzo del Evangelio y por eso lo comparto a las personas. Y como pregunta, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? ¿Cuáles son esas razones por las que no me avergüenzo del Evangelio? Vamos a abrir nuestras Biblias y les invito a que abramos la carta del apóstol Pablo a los romanos. En el capítulo 1 voy a leer desde el versículo 14 al verso 17 inicialmente. Dice así, en la versión Reina Valera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estuve recordando cuando leía esta palabra de esos momentos en el que estamos expuestos, yo personalmente, ante personas que consideramos personas importantes, que podemos sentir temor, que podemos sentir esa tentación de apenarnos, de avergonzarnos por hablar de el Señor Jesucristo y del Evangelio. Cuando recién llegué a Bogotá, fue cuando hace unos ya 25 años, cerca de 30 años, que le entregué mi corazón, mi vida al Señor Jesucristo. A pesar de que venía escuchando ese evangelio y el testimonio de mi señora madre, una mujer de fe, una mujer de oración, una mujer de verla leyendo las escrituras, de verla compartiendo el evangelio a otras personas, todavía yo ni entendía, ni creía, y pues trataba como de acompañarle a sus invitaciones. Pero solo fue cuando llegué aquí a Bogotá, bueno, también bajo su recomendación de que buscara un lugar donde escuchar la palabra, donde congregarme, que tuve una exposición directa a esa palabra. Creo que Dios obró en mí a través de fijar mi atención en escuchar el Evangelio. Y entonces luego de haber escuchado, creí. Y al haber creído, ¿verdad?, fui salvado. Y fue rápido como comenzó en mí una pasión, un fuego en mi corazón, un amor, un enamoramiento también a Dios, a su Hijo Jesucristo, a su palabra. Pasó el primer año al estar acá y fue en el segundo año que se dio ese nacimiento y ese crecimiento. En el primer año de estar acá, comenzando mi especialización en medicina interna, yo aproveché mis dones y talentos de tocar guitarra, de cantar para amenizar la fiesta del servicio de medicina interna
la fiesta de residentes. Allí amenicé, puse a la gente a bailar. Y bueno, yo me sentí también bien y me sentí contento de amenizar esa fiesta. Pasó ese año en el que había alegrado también el corazón de mis compañeros que se estaban especializando, los profesores, el servicio de medicina interna. Y viene el segundo año. En el segundo año yo había tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo y estaba plenamente enamorado de Él. Un poco después de haber también escuchado el Evangelio, una vez escuché un mensaje. Me acuerdo que estaban predicando del primer amor, allá en el libro de Apocalipsis. Y mientras hablaba el predicador de ese primer amor, yo me quebranté y comencé como a llorar, como sintiendo ese llamado del Señor de consagrar mi vida para Él, que mi vida era para Dios. Todo lo que yo era y todo lo que yo tenía en ese momento. Así lo entendí, que mis dones y mis talentos también eran para Dios. Entonces vino ese segundo año, vino la invitación a la fiesta del año, a la fiesta de ese año del servicio, y vinieron los compañeros residentes a invitarme para nuevamente, como parte importante de celebrar la fiesta, Elín, contamos contigo. Y ya yo me lo esperaba, esa invitación, y yo estaba pensando en mí, dices, yo tomé una decisión. Me cuesta como trabajo ahorita expresarlo, pero este es el momento en que tengo que actuar en consecuencia de lo que he creído. Cuando ellos me hicieron esa solicitud, esa invitación, yo les dije como con cierto temor a ser el oso, temor a sentirme acusado, temor a que me avergonzaran. Bueno, era un momento tenso. Y yo les dije, ¿saben una cosa? Yo he creído en Dios. He creído en el Señor Jesucristo. Y tomé una decisión. La decisión de no cantar más para estas cosas, sino solamente cantar para Dios. Bueno, fue como difícil que salieran esas palabras de mi boca, pero Dios mismo me dio el valor de hacerlo. Creo que fue uno de los momentos más grandes, digo yo, de mi vida cristiana, porque era hacer visible lo que había creído y vencer contra eso de seguir viviendo solapadamente, de estar viviendo dos vidas, de no querer vivir escondido ni avergonzado de lo que había creído. Le doy gracias a Dios por ese momento, porque a partir de ese momento yo sentí un empoderamiento, sentí una fortaleza, sentí que cogía alas, que Dios me daba alas para creer más y más, para conocerle más y más, para vivir la vida cristiana como Dios quería que la viviera. Aún en ese momento, en vez de sufrir bullying que a algunos les pasa,
de sufrir burlas y cosas, algo grande pasó. Me gané fue el respeto de mis compañeros y de mis profesores. Y de allí en adelante, en lo que ha sido mi servicio también como médico, en los hospitales donde me he desempeñado y en el consultorio, sé que soy un siervo del Señor para compartir las buenas nuevas con convicción, con plena convicción, con orgullo, con claridad, con compasión, porque cuando lo comparto por amor y por compasión. Hay que renovar, desde luego, porque en la medida en que también escalamos posiciones y nos enfrentamos a reyes, a príncipes, a gobernantes, a juntas directivas, nuevamente tiene que renovarse ese valor. Cada vez que nos enfrentamos a personas nuevas que parece que supieran, que tuvieran una jerarquía mayor que nosotros, y se da esa tensión, nuevamente tenemos que llenarnos de ese valor y saber que lo que hay en nosotros es lo más grande, es lo más valioso. Cuando comencé a estudiar con ese vacío en mi corazón, antes de comenzar a estudiar medicina, yo estudié literatura. Me gustaba la estética y la belleza de las letras. Y quería encontrar en ella el sentido de la vida, el sentido de la paz y del gozo. Lo cierto es que no pasó un año cuando me había convertido en una persona melancólica y existencialista. Mis hermanos creo que se dieron cuenta y con mi papá, parece que esto no le está ayudando en nada a Elín, a mis 16, 17 años de edad. Y fue entonces cuando comencé a estudiar medicina, también buscando la ciencia. Y fue algo muy precioso y sigue siendo algo muy precioso como un instrumento de servicio. A través de la medicina salí del egoísmo, del egocentrismo, del ensimismamiento, salí del narcisismo, salí de enfocar la vida en mi propia búsqueda y comencé a apreciar a las otras personas, aun cuando no conocía a Dios. Me abría un campo de conocimiento. Pero aún allí tampoco estaba la llenura al vacío de mi corazón. Y entonces digo hoy que ni las letras, ni la literatura, ni la estética, ni la ciencia eran la respuesta a mis preguntas más profundas. ¿Qué iba a pasar con mi vida? ¿Cuál era el sentido de mi vida? Aún preguntas como ¿qué pasaría conmigo si al partir un día, al terminar, al morir? Bueno, preguntas. Quizás los jóvenes usualmente no se hacen estas preguntas, pero esas preguntas llegaron temprano a mi vida. Y hoy digo, bendita la poesía, bendita, preciosa la ciencia, la medicina con la cual podemos ayudar a las personas a sanar sus dolencias. Pero, ¿qué es más importante? ¿A dónde vas a pasar tu vida eterna, tu vida postrera? ¿Qué va a pasar contigo? También se siente
aunque no sea como algo claro, cuando sentimos que no hay paz en nuestro corazón, porque hay algo que de todas maneras sabemos que somos pecadores. Y esas respuestas, esa paz la encontré a través del Evangelio. Cuando recibí el perdón de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso digo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para darnos la salvación, la vida eterna, el perdón de pecados, la reconciliación con Dios, la paz en el corazón del hombre, la libertad, el sentirse amado con ese amor eterno, el ser justificados, perdonados, aceptados por Dios, por su propia iniciativa, la iniciativa de Dios de amarnos, de darnos a su Hijo Jesucristo. Él, que siendo Dios, se hizo hombre y ocupó nuestro lugar, porque el culpable, el pecador, el transgresor era yo. Y Él fue a la cruz por mí. Quien debía ser castigado a muerte era yo. Pero Él, como el sacrificio aceptable, santo, puro y sin mancha, murió por mí. Ese es el Evangelio para mí. Una puerta que se abre, y cuando paso por esa puerta de perdón y de amor de Dios, se abren muchas más cosas, muchas más bendiciones de parte de Dios. Pensaba yo que cuando nosotros hemos sufrido una enemistad con alguien, cuando hemos sido ofendidos, o yo he ofendido a otra persona, y se coloca un muro de división en medio, llega ese momento que por conocimiento de la palabra que dice que nos perdonemos, que perdonemos, lo usual es que las personas digan, bueno, te perdono, me perdonas, y bueno, también avancemos a ese punto hasta de restaurar. Pero suele suceder que la persona diga, te perdono, ya no siento ninguna molestia por las ofensas y los daños que me causaste, pero no me interesa andar contigo. Ve tranquilo, no tienes deuda conmigo. Pero el amor y el perdón de Dios es impresionante, va más allá. Va más allá porque nos dice, te perdono, yo pago tu deuda, las lesiones que me causaste, yo las cubro, y no quiero que te vayas tranquilamente y pues con mi perdón y todo, sino que quiero, dice Dios, seguir contigo y que tú sigas conmigo. Quiero que sigas conociendo de mi amor, de mi santidad. Quiero ayudarte a amar y a ser como yo.
Y eso es un desafío muy grande, porque decía, nosotros perdonamos y dice, hasta allí, pero tú sigue tu camino. El Evangelio nos da la gran noticia de que Él perdona nuestros pecados, de que Dios quiere estar con nosotros en esta vida y en la otra y por la eternidad y todos los días. Así que nos quedamos cortos cuando decimos que el Evangelio es solamente justificación, es redención también, es reconciliación, es santificación. El Evangelio es un paquete inmenso de la gracia de Dios. La gracia de Dios se abre y se añade gracia, más gracia, más gracia, más gracia. Y Dios nos invita a que continuemos viviendo en esa gracia, respondiendo desde luego por esa misma gracia con nuestros cuerpos como sacrificio vivo a nuestro Dios, que es nuestro culto racional, y renovando nuestros pensamientos para poder comprender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, sino que lo comparto porque creo que el que recibe esa gracia es la persona más dichosa del mundo. Y por eso somos deudores, porque muchos no han escuchado aún. Ha pasado de largo, quizás han escuchado como yo una vez, pero no fijé mi atención en esa buena noticia. Por eso oramos, porque ese mensaje pueda ser escuchado. Y luego de haber oído, las personas crean y sean salvadas, reciban la salvación, la vida eterna, la vida abundante, el perdón de pecados, reciban el sello del Espíritu Santo. Y esto es por fe, dice aquí, que es por fe. En el Evangelio, dice que en el Evangelio, la justicia de Dios se revela. La justicia de Dios es enseñada, es revelada, es descubierta, es mostrada por medio del Evangelio. Esa justicia se revela por fe y para seguir viviendo por fe, porque está escrito, el que es ya justificado, por la fe vivirá. Seguiremos viviendo por fe y en fe, en las verdades de Dios, en la palabra de Dios, en ese Dios que se sigue revelando por medio de su Hijo Jesucristo y su palabra de día en día. Dice en el capítulo 3 de esta misma carta a los Romanos, desde el versículo 21, ¿sí? Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esa es la revelación del Evangelio. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, siendo perdonados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como el Cordero propicio, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces no nos podemos jactar. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles, de los no judíos? Ciertamente también los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y por medio de la fe también justificará, perdonará a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La ley, la salvación, no nos costó a nosotros, pero sí tuvo un costo para Dios. Le costó la vida, la humanidad del Señor Jesús, quien pagó el precio de nuestros pecados, pagó nuestra deuda. Bendito sacrificio por nuestros pecados. Así que bendito es el Evangelio, que tiene el poder para salvar, para revelar el amor de Dios. Porque en el Señor Jesucristo se encuentran escondidos todos los tesoros de la vida. Pero dice escondidos, pero revelados por Él, mostrados por Él a todos aquellos que le aman. Yo les invito a escucharle el mensaje del domingo de la semana pasada, en donde la misionera Lida presenta el Evangelio de una manera preciosa, y ser también animados cuando también escucho a otra persona compartiendo el Evangelio. Mi corazón se alegra y doy gracias por todo aquel que lleva la palabra en los montes, en las selvas, a los indígenas, a las personas del campo, a las personas de la ciudad, a las personas en el lugar de trabajo, no estorbando el momento del trabajo, pero sí en el momento oportuno, en el momento adecuado, en el vecindario, a los vecinos, al enfermo, al sano, al que está en la cárcel, a toda persona. No hay misión más grande, no hay bendición más grande que compartir el Evangelio, las buenas noticias. Y en estos tiempos en que la gente está angustiada, que la gente está afligida, que las personas están en incertidumbre, encuentran en el Evangelio la paz,
de Dios. Oremos. Señor, te doy gracias porque un día me alcanzaste por medio del mensaje del Evangelio, por medio de la buena noticia. Y ruego, Señor, que esa palabra sea clara, entendida, comprendida en nosotros para que también la podamos transmitir. No permitas que nadie sienta vergüenza y sienta temor de compartir lo más grande y lo más precioso. Tu palabra, tu mensaje de salvación. Lo que más nos dignifica, mostrarte a ti, quien eres nuestra gloria. Bendito sea tu nombre y bendita tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.